Buenas tardes, gente, y bienvenidos al episodio número 87 de Extrapase aquí por Uno Contra Uno Web Radio en un día, en una semana, básicamente, no solamente corta en cuanto a su duración laboral al menos, sino que además muy fría. Los vamos a acompañar como todos los miércoles y hasta las 8 de la noche aquí en Uno Contra Uno Web Radio en nuestra casa, hablando un poquito de básquetbol y hoy en cuestiones que tienen, creo yo, de alguna manera, que mucho más que ver con lo que pasa afuera de la cancha que adentro mismo, o con cuestiones que en muchos casos ayudan a que el rendimiento dentro de la cancha se manifieste de mejor manera. Por supuesto que no estoy solo, y ya le doy la bienvenida a la señorita del plantel estable aquí en Buenos Aires, Argentina, porque tenemos otra en Vitoria que todavía está festejando. Me refiero a la señorita Ivana Verbanás. ¿Cómo andas, papá? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Hoy sí, me parece que soy la única en el plantel, así que, pero bien, todo bien por suerte. ¿Ustedes? Así es, hoy es usted la única del plantel, así es. Y encima se vino la más desabrigada, por lo que veo. Sí, está muy livianita y nosotros es como que estamos, claro, te veo muy livianita y es como que nosotros estamos como más emponchados. Ya no tengo que dar la bienvenida al señor Ignacio Miranda porque con su canje de camperas ya puso el pie inicialmente, así que bienvenido, Nacho. ¿Cómo están por ahí? Sí, yo ya estoy, pero no tengo ningún canje. Si llego a conseguir, ya saben que son para los tres, así que no. Todo para uno no alcanza, tiene que ser compartido. Muy bien, muy bien. En la operación técnica está el hombre orquesta de este lugar y de esta emisora. ¿Quién si no? Como siempre, el señor Leo Margo, en controles de todo tipo, es más, arregla controles remotos en sus tiempos libres. No son muchos los tiempos libres que tiene Leo, pero bueno, es una tarea que él también hace, porque está al mando y al control de todo. Como siempre, se pueden comunicar con nosotros en @extrapase, tanto en Twitter como en Instagram, a través de @extrapase, y también en el WhatsApp de la emisora, el 291-416-1696. Y ya tenemos a la primera invitada de la jornada, y le damos la bienvenida, si no me equivoco ya está enganchada y nos puede saludar, a María Bibilori, que es parte de la colectiva, y ahora nos va a explicar bien qué es o de qué se trata la colectiva, así que le damos la bienvenida a María. María, ¿cómo va? Javier Juárez, Ivana Verbanás y Nacho Miranda, te saludamos. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Sí, acá estoy. Bueno, Cuente nomás, ya lárguese porque la pregunta inicial, que me parece que es la que se obliga en este caso, ya está hecha. ¿Qué es la colectiva? Bueno, iba a ir por esa. La colectiva es un movimiento que surgió hace muy poco. Nos juntamos varias jugadoras, exjugadoras, entrenadoras, hay gente de todos lados del básquet femenino. Y la idea fue darle un poco de voz a los reclamos históricos de la rama femenina, particularmente en el básquet. Bueno, tuvimos algunas acciones concretas en lo que fue este primer mes de existencia. Algunas salieron en las redes y tuvieron bastante difusión, como fue el apoyo al reclamo de las gigantes. Hubo también una contestación al proyecto de estatuto de CAB. Bueno, y estamos trabajando para seguir construyendo este espacio. María, ¿cuál fue el primer acercamiento? ¿Cuál fue el primer acercamiento que tuvieron con las gigantes? Recién comentabas principalmente el apoyo al reclamo que hicieron público hace un mes exactamente. Bueno, ¿cómo fue el acercamiento y de qué manera empiezan a trabajar en conjunto con ellos? El acercamiento fue inmediato. A ver, el ambiente por momentos es chico y nos conocemos un poco todos, así que un poco todas estábamos en contacto entre nosotras. Quisimos darle visibilidad al reclamo de ellas, así que una vez que se abrió el espacio al público y que salimos a las redes, les preguntamos a ver si estarían de acuerdo en armar algo en conjunto para que también se escuchara mejor su reclamo.
y fue como bastante natural que se trabajara a la par. ¿Y cómo sería, si bien nombraste algunos de los reclamos que todos venimos conociendo, ¿tienen algún plan de acción de ir, primero tocamos esto, después esto? ¿Cómo sería esa parte? Bueno, mira, hay cuestiones como más históricas y del día a día de la rama femenina que conocen todos, que es, por ejemplo, que no tenemos horario de cancha en los clubes, que muchas veces, no tenemos a veces entrenadores preparados, que no tenemos financiamiento para competir, que no hay ligas, muchas ligas competitivas, que muchas veces las asociaciones no tienen competencias en la rama femenina. Y digamos, esos reclamos son como básicos para que pueda haber realmente básquet femenino. Después queremos también trabajar otras cuestiones respecto de la representación que tenemos en las distintas asociaciones o en los distintos niveles de toma de decisión, federaciones, clubes, confederación desde ya. Y creo que por otro lado también está la idea de pensar cuál es la práctica del básquet que se viene llevando a cabo, no solo en la rama femenina, sino en general, porque también hay algo que es real, que es que un poco lo que se hace en la rama femenina es como una réplica de lo que sucede en la rama masculina. No es que hay un pensamiento particularizado sobre cómo tiene que ser la práctica del básquet femenino. Así que un poco también la idea es pensar cuáles son esas prácticas, si estamos de acuerdo, si no es que se están replicando algunas de las violencias, por ejemplo, que existen en el deporte argentino. Así que también como un tercer espacio para pensar sería ese. Más allá de lo que vos venís comentando, hay dos cuestiones que yo quería tocar particularmente y me gustaría conocer la opinión que tenés vos o que tienen ustedes dentro del colectivo al cual vos en este caso estás representando. Una es cuál es la visión cuál es la visión que tienen ustedes en cuanto al menos voy a hablar por mí, escasísima representación que tienen las mujeres tanto a nivel de entrenadoras como a nivel dirigencial. Por ejemplo, en ACEPA, que es la nueva organización que nuclea a los entrenadores argentinos, si bien uno entiende que es una organización nueva porque tiene muy pocos meses de creada, hay solamente una mujer dentro de la mesa directiva, que es Laura Kors, y en lo que es la mesa de decisiones de la nueva CAP no hay mujeres, por ejemplo. Todos los presidentes de las federaciones son varones. ¿Qué análisis han hecho de eso? Y yendo un poquito más allá, ¿por qué creen que pasa, y ahí ya metiéndonos en cuestiones más de fondo, que hay tan poca representación de las mujeres en esos ámbitos? Bueno, a ver, son creo que dos preguntas que van por separado. La primera, estamos de acuerdo con vos en que hay una escasísima o prácticamente nula representación de las mujeres en todos esos estratos. Un poco la carta que enviamos acá quería contemplar eso, porque una de las banderas del proyecto de estatuto que ellos están trabajando o ya terminaron de trabajar y están a punto de aprobar es justamente la representación, no quisiera decir la representación femenina, pero un poco se jactan de haber incluido esta cláusula en la cual no pueden ser todos los representantes del mismo género, ¿no? Y con eso estarían saldando esta deuda histórica de falta de representatividad de las mujeres en esos ámbitos. Creo que nosotras fuimos bastante claras en decir que esa cláusula no lo salda, porque con que haya una mujer en alguno de esos estratos no se salda la falta de representatividad, y hay que trabajar de manera integral y participativa con estos sectores para que realmente podamos acceder a esos cargos, trayendo quizás los reclamos del femenino, ¿no?
Pero también tiene que estar ahí una persona que realmente se haga cargo de la situación que vive hoy el femenino. Y la segunda pregunta, bueno, ¿cuáles serían más bien las condiciones de fondo por lo que esto es así? No sé, creo que te toca dar una respuesta casi sociológica de cómo está estructurado el deporte. Hay una clara, digamos, el deporte como dispositivo social está enmarcado en esta estructura de hegemónica masculina, y creo que por eso no hemos accedido a esos lugares. El deporte está pensado para el hombre y solo después, como secuela, se piensa que también se puede abrir para la mujer, y en ese sentido está hecho por y para varones. Creo que esa es la causa principal de que no ocupemos esos cargos. Y una vez planteadas las distintas problemáticas que padece el básquet femenino, ¿cuáles son las acciones que plantean ustedes llevar adelante con el colectivo? Bueno, eso requiere mucho trabajo, ¿no? Pensar cuáles son las acciones, cuál es la mejor manera de encaminar las acciones, porque si bien hay muchísimas ideas y hay cuestiones muy básicas que se vienen reclamando desde hace mucho, como que todos los clubes cuenten con ambas ramas, y si bien, por ejemplo, la normativa FIBA ha colaborado en que la rama femenina un poco se desarrolle por esta exigencia de que tiene que haber selección en ambas ramas para la competencia internacional, y eso se replica a nivel provincial en Argentina. Digamos, hay cuestiones básicas que todos conocemos, acciones que se podrían llevar a cabo mañana sin mucha más discusión. Hay otras acciones que quizás requieran pensar seriamente, sentarse a pensar y a debatir un programa mucho más participativo y que piense en el desarrollo de la rama femenina. Bueno, eso va a requerir tiempo y que nos sentemos a construirlo. En este momento la colectiva está dividida en comisiones para facilitar, digamos, el trabajo en común y poder ser efectivas, ¿no?, a la hora de poner todas estas ideas sobre la mesa. Así que se va a estar trabajando desde distintos aspectos cómo llevar adelante esas acciones. Estamos pensando la parte legal de normativas, como fue el caso de los estatutos. Estamos pensando otro sector más de formación y de capacitación, de cómo pensamos los roles de los entrenadores, las entrenadoras. Bueno, hay muchas cosas para abarcar, digamos. Y en ese debate también está claro que el papel de los más chicos, tanto de las chicas y de los chicos, es fundamental para el futuro. ¿Tienen algún plan sobre eso? Porque, por ejemplo, acá en Corrientes, en Regatas, a partir del año que viene va a haber básquet mixto, por ejemplo, en categorías formativas. ¿Cómo lo tratan a eso? Y es algo que está sobre la mesa, el tema de formativas. Creo que esto lo hemos discutido varias veces porque es un tema que está bastante presente. Se ha ido desarrollando una especie de básquet mixto a nivel formativo hasta la categoría sub-13, que no sé si salda la falta de competencia que puede llegar a tener una nena de esa edad. Primero porque no sé qué tan desarrollado está ese proyecto, qué tan analizado está la cuestión de la competencia mixta, si bien en primera medida parecería que favorece mucho el desarrollo de las jugadoras al entrenar con los varones. Pero no hay, por ejemplo, programas planteados con qué pasa con las nenas cuando salen de lo que es formativas o minibásquet. Ha habido muchísimos casos que se han quedado sin competencias. Estoy ahora recordando el caso de esta nena en Bragado que clasificó al provincial con el equipo de varones. Y a nivel provincial, como no había legislación para que pudiera jugar, ella se quedó afuera del equipo, siendo la capitana y la base titular del equipo de varones. O sea, me parece que todavía falta pensar un programa más estricto respecto del básquet mixto a nivel formativo. Pero ya te digo, no tenemos todas las respuestas, sino que nos estamos sentando a construirlas. Como bien decías, seguramente no tenés las respuestas a un montón de interrogantes que se van generando, y por lo menos a quienes armamos el programa me parece que todo este tipo de iniciativas
o de agrupaciones que plantean este tipo de cuestiones siempre son positivas y van a ser positivas, y por eso también estamos contentos de que tengan el espacio como para poder contarlo. Ahora, ya yendo un poco más a las soluciones alternativas que se pueden encontrar, ¿qué soluciones de rápida implementación ustedes de alguna manera piensan para alguno de los problemas que hay? Sabemos que el básquetbol femenino, o en su rama femenina, como me gusta decir a mí, tiene un montón de problemas a nivel profesional y a nivel formativo. Pero ¿cuáles son ustedes las soluciones de repente más importantes, o quizá que tengan más a la mano, que dicen, bueno, esto lo podemos implementar en el corto plazo y es un paliativo para determinadas cuestiones? A ver, yo creo que primero tiene que quedar claro que hay una cuestión importante, que es que la rama femenina está postergada, y una vez que eso se acepte, se puede empezar a construir a partir de eso, porque yo no creo que hoy esté absolutamente aceptado por todos los actores del básquet que eso es así. Quizás en este reducto nosotros lo pensamos así y muchas otras personas también, pero creo que no se van a poder generar acciones ni políticas si eso no queda claro que es así. Si no queda claro que hay una desigualdad respecto del básquet femenino, va a ser muy difícil poder empezar a pensar acciones, por más mediatas o inmediatas que sean. Igualmente, pensando acciones inmediatas, me parece que hay cuestiones básicas, como por ejemplo en lo laboral, favorecer que haya entrenadoras mujeres en ambas ramas. Se pueden pensar, no sé, cupo de entrenadoras, o cómo hacemos que más entrenadoras lleguen a los programas de NEVA. Desde ya que fomentar que haya ambas ramas en los clubes es básico, porque ahí es donde las jugadoras se van a entrenar. Ahora, ¿cuáles son las normativas que hay que generar para que los clubes se vean obligados a tener las dos ramas? Bueno, eso hay que pensarlo. Lo hacemos a nivel asociativo, lo hacemos a nivel federación, pedimos a CAB que baje líneas. Si un club del masculino no tiene o no tiene un proyecto serio en la rama femenina, ¿puede competir en las grandes ligas del masculino? Bueno, quizás haya que empezar a presionar por ahí. Hace un rato comentabas, sí. Perdón, hace un rato comentabas que estuvieron en diálogo con la CAB acerca de la reforma del estatuto. ¿Cuál fue la respuesta que obtuvieron y en qué instancia crees vos que están en cuanto a la comunicación que tuvieron? Te estaría tirando una primicia, porque no, lo estábamos por publicar ahora, pero se va a publicar después del programa calculo, que es justamente que recibimos la respuesta de CAB, que fue muy escueta, muy técnica, escrita por el abogado de CAB, que es la persona que además escribió todo el estatuto, el proyecto de estatuto. Es muy técnica, no contempla ninguno o diría solamente uno de los puntos que nosotros proponemos en nuestra carta. Y bueno, me parece que la forma de la carta, siendo tan técnica en un lenguaje tan de una persona del ámbito del derecho, que solo otra persona dentro del ámbito del derecho quizás pueda entender, o mirándolo con lupa, me parece que no abre el diálogo, sino que lo clausura de nuevo bastante. Así que en qué instancia de conversación estamos, diría que no estamos ni conversando en este momento. Porque bueno, enviar y recibir mails no es generar un proceso participativo y democrático, me parece. ¿Y hay otros modelos en los que se puedan apoyar, por ejemplo, en la rama femenina en Estados Unidos, que, por ejemplo, en lo que es NCAA femenina o la WNBA, tienen programas mucho más coyunturales? ¿Va por ahí la mano? ¿Pueden copiar cosas o no se puede comparar? Yo creo que sí, que hay muchísimas cosas que pueden servir de modelo en países que tienen la actividad mucho más desarrollada, como vos nombraste Estados Unidos. Yo conozco mejor por ahí el proyecto de Canadá. Estuvimos viendo cuáles son los estatutos de Australia y de otros países que son potencia en la rama femenina. Y algo que, perdón, volviendo a la pregunta anterior, porque me lo recordaste con esto, acciones concretas, inmediatas. Por ejemplo, todas esas federaciones, la Federación Estadounidense, la Federación de Canadá, la Federación Australiana, la Federación Española,
Vos entrás a la página web y no están divididas en básquet y básquet femenino. Es básquet y después si querés entrar a la selección masculina, entras a la selección masculina, y si querés entrar a la selección femenina, entras a la selección femenina, digamos, y ahí hay otro modo de acceder a la información, ¿no? El básquet femenino se muestra siempre a la par del masculino. Y de hecho tienen, si bien en esos países también hay grandes diferencias entre uno y otro, entre una competencia y la otra, se va minimizando un poco esa distancia, ¿no? También cómo se presenta al mundo tu competencia interna, me parece que si el básquet femenino no se difunde, bueno, ahí hay una acción concreta inmediata para hacer, darle la misma difusión al básquet femenino que al básquet masculino. Digamos, la colectiva sacó un video con, creo que fueron 7 gigantes que participaron, o sea, 7 de tus representantes máximas, y la difusión que tuvo fue muy buena, pero fue entre las redes, entre un núcleo muy cerrado. Imagínate vos si la selección masculina de básquet saca un video con 7 representantes hablando. La difusión sería otra, ¿no? Desde todos lados. Entonces ahí hay una acción, por ejemplo, concreta e inmediata, que es la difusión. La atención que se le da a esto, los medios que convocan al femenino y los medios que no se hacen eco del deporte femenino. Sí, mismo nosotros nos hemos encargado, a ver, me voy a poner yo la medalla porque soy el que traigo el tema a la mesa, de, por ejemplo, hablar del mundial de básquetbol, de masculino es el mundial de básquetbol, sin embargo el femenino es el mundial de básquetbol femenino, como si fuera otro deporte, pero bueno, es otra cuestión aparte. Hacemos las 3 últimas, una cada uno, así desde ya te agradecemos el tiempo y la deferencia para con nosotros. Vos hablabas hace un ratito del tema de la falta de repente de ida y vuelta en un montón de cuestiones. Lo que voy a decir es a título personal, no representa la opinión ni de Nacho ni de Ivana, pero mi percepción es que cuesta mucho sentar a todos los estamentos del básquetbol en su rama femenina en una misma mesa. Y la otra percepción que tengo es pareciera muchas veces, por cosas que a uno le llegan de distintos lados, que es como que están todos peleados. Pareciera que se hacen muchas cosas y muchas de las cosas que se hacen, no todas por suerte, frenan el avance en vez de sostenerlo. ¿Vos tenés la misma percepción? ¿Estoy muy errado? ¿Estoy del todo errado? ¿No estoy nada errado? Porque es, y reitero, una percepción. Mirá, me parece que, primero, hablar de cuáles son los estamentos del básquet femenino y si se sientan a dialogar o no, diría que todos los estamentos del básquet femenino están penetrados por personas representantes del básquet masculino. No hay personas encargadas específicamente de la rama femenina. En cuanto al diálogo que hay dentro del básquet femenino, justamente como no hay una línea de acción y una política que nos unifique, más difícil va a ser unificarnos entre nosotros. No creo que estemos divididas. Sí creo que se busca mostrar que lo estamos, o que se busca mostrar que no hay un frente común, porque, bueno, es más difícil entonces ¿no? Permitir que nos organicemos hacia adentro y generar realmente una política a favor de la rama femenina. Déjame agregarte algo que me parece fundamental. En una entrevista que sube Pick and Roll, no le quiero errar, pero creo que fue Fabián Borro el que dijo que al básquet femenino le faltaba como una organización, ¿no? Organización en cuanto a un frente que representara al básquet femenino. Yo me pregunto si el básquet masculino requiere de tal frente o se nos está exigiendo que demos cuenta de por qué reclamamos derechos que nos pertenecen. Digamos, tenemos que argumentar por qué nos pertenecen esos derechos y por eso tenemos que armar el frente, y en cambio es natural que al masculino esos derechos estén ya visibilizados y respetados, y entonces no requiere de armar ningún frente, y siempre las que estamos peleadas y desorganizadas somos nosotras. Creo que ahí se le está errando en la lectura. Se nos está exigiendo como un poco de más. ¿Y cómo es la organización de ustedes? O sea, ¿cómo reparten los roles? ¿O quiénes pueden pertenecer, si siquiera alguna de las chicas de la Liga Femenina directamente entrar y proponerles participar activamente? ¿Cómo manejan eso? La organización pretende ser muy horizontal, así que los roles son más de si querés, de a qué le interesa a cada una trabajar.
no hay una jerarquía dentro de la colectiva y puede participar cualquier persona que esté interesada en pensar la práctica del básquet desde otro lugar. ¿Cómo participar? En este momento estamos teniendo reuniones plenarias abiertas cada 15 días los sábados, pero probablemente pasen a ser semanales porque la demanda es mucha y mucha gente quiere participar. Y después, una vez que te incorporás a la colectiva, que es mínimamente haber participado de esas plenarias para interiorizarte un poco de lo que queremos hacer y de lo que estamos construyendo, te repito, estamos organizadas en comisiones de trabajo, con un diálogo entre cada comisión y bueno, vamos llevando adelante las distintas actividades. Ya que me quedó la última, te saco un poquito de la cordialidad y te pregunto cuál es tu mayor deseo con respecto a esta movida, el momento en el que digas, bueno, hasta acá llegué. Hasta acá llegué. Creo que no vamos a llegar hasta acá llegué, pero sí me gustaría que se pueda pensar el básquet femenino con la misma importancia que se piensa el básquet masculino, pero desde otros lugares, ¿no? Porque también es un deseo de transformar la práctica deportiva, de quizás repensar cuáles son los valores que están manejados dentro del deporte, los valores de competencia, de exitismo, de heroicidad también, y qué actores se están quedando afuera, ¿no? Nosotras también tenemos una comisión muy fuerte de géneros y sexualidades, y en este momento las personas trans no pueden, por ejemplo, participar del básquet a nivel competitivo porque no hay normativa a nivel prácticamente mundial. Entonces, bueno, seguramente que un ideal sería un básquet mucho más amplio y plural. Bien. Por último, vamos a hacer última avis, redes, por favor, para que se pongan en contacto con ustedes. Claro, facilísimo de aprender. La colectiva básquet en Instagram, Twitter, Facebook y Gmail también, colectivabasket@gmail.com. Perfecto, combo completo. Bueno, María, millón de gracias por el tiempo. Ojalá se noten avances. La verdad que nos jactamos de ser un programa dentro de la programación, no solamente de UQ Web Radio, sino de todos los programas, digamos, relacionados a este deporte, que le da mucho espacio al básquetbol de las chicas y estamos contentos de que se hayan podido comunicar con nosotros y ojalá haya avances, reitero, porque me parece que es la mejor noticia, que sean, quizá puedan ser chicos, pero que sean constantes y que sean avances, bueno, que no frenemos en ese avance. Así que muchísimas gracias y seguramente estaremos hablando en breve. Bueno, muchas gracias por el espacio. Pasaba María Bibiloni, parte de la colectiva. Nos vamos a escuchar un poquito de música y después vamos a hablar con nuestro compañero, el licenciado en psicología, Gustavo Mena, acerca del retiro. Ahí está. Muy bien, continuamos aquí en Extrapase por Uno contra Uno Web Radio. Todos me dicen que yo lo tengo que ver a Gustavo, yo no lo veo, pero los chicos me dicen sí, que lo están viendo, así que los saludamos al licenciado en psicología, Gustavo Mena, ya conectado, hiper recontra conectado y tecnológico. ¿Qué haces, Gus? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Sí, yo los veo los tres. Así que, perfecto. Bueno, Ahora te voy a ver. Tardes. Buenas tardes, noches. Sí. Ahora lo voy a ver en mi monitor de Periscope que tengo acá al lado. Así que se han metido al consultorio. Hemos mejorado la conectividad. Y bueno, ahora estamos en el consultorio. Sí, ahí te veo. Estás emponchado, todo está perfecto. Bueno, Gus, lindo tema para tratar, el tema del retiro. Todo suyo. Bueno, mira, hace un tiempo veíamos la película de Oberto y con el tema de Reset y demás, y toca un tema que es tabú. Me parece que cualquier persona que practica un deporte no lo practica pensando en que alguna vez va a tener que dejar de hacerlo. Y eso hace, digamos, algo que durante la formación del jugador, incluso en el proceso del paso entre la práctica por ahí juvenil a un profesionalismo, esto no se toca. Y me tomo de algo que recién decía María, la estaba escuchando, interesantísimo,
al final cerró con ciertos valores que el deporte sostiene, como la competitividad, el trabajo, esta búsqueda de excelencia constante, el éxito, ¿viste? El ser una cuestión de heroicidad tan grande, que puede ser lo que sostiene la carrera exitosa de un deportista, pero ¿qué pasa cuando esa carrera se termina? Es decir, ¿qué pasa cuando, entre comillas, dejas de ser el héroe que juega cada noche? El que soluciona problemas en la cancha, el que mete una cortina, el que... Y de golpe te dice, bueno, ya basta, no sos más el superhéroe. Lo que hiciste durante 20 y pico de años, por alguna razón, no se puede hacer más. O porque tu cuerpo te está dando algunas señales y te llevan a pensarlo y decidirlo, o porque, bueno, a veces hay lesiones, o hasta alguna lógica del descarte del deportista muy grande, ¿no? Empiezan a teléfonos que no suenan más. Tengo un compañero que es deportista y me decía, no es mi paciente, pero me decía, dice, dejaron de sonar los teléfonos, claro, tiene 35. Y ya no lo llaman como antes. Entonces, eso empieza a hacer ruido en el deportista y a lo mejor cuando uno es joven no lo tiene tanto en cuenta. Y hay otro elemento, y cuando pensaba en esto me acordaba de Ivo, que dice que el psicólogo se va a llorar. Nadie empieza una relación o algo que le gusta pensando que se va a terminar. Pero el deportista empieza una carrera que sabe que alguna vez se va a terminar. Es decir, nuestras relaciones amorosas, en realidad uno empieza con alguna fantasía de que le va a ir medianamente bien, si no, no le empieza. En el básquet profesional, vos empezás una relación sabiendo que en algún momento, si bien se alargó la edad y hay jugadores de 38, 39, 40, bueno, Escola, por ejemplo, ¿no? Pero muchos quedaron ya en el camino y sabían que alguna vez iba a terminar. Y digo que es un tabú porque de esto se habla poco. Menos mal que vino Berto con esta necesidad de poner en palabras en conjunto lo que le estaba pasando y decir, bueno, a ver, hablemos aunque sea de esto. Y acá me tomo en la licencia de hacer un poco de teoría. Freud escribe sobre duelo y melancolía y dice que el duelo es una reacción normal ante una pérdida. O sea, ante algo que perdemos nos va a doler. Es decir, el duelo, aunque sea un juego de palabras y una redundancia, duele. Si no duele, no es duelo. Aunque después, siempre al principio, cuando uno corta o algo, puede decir que se libera, es como que se sacó una mochila, sobra energía, se siente vital. En las fases siguientes del duelo, es el primero, la negación. Pero después uno empieza como a enojarse con las cosas, no sé, basquetbolistas que se alejan del básquet por un tiempo, no quieren saber nada. Y de golpe, bueno, empiezan como a ir negociando y aceptan, con dolor, el lugar que hoy tienen, ¿no? Y pueden colaborar desde algún otro espacio. Entonces, me parece que es muy importante trabajar desde el inicio de la carrera del deportista, desde la formación, en, bueno, esto va a ser un tiempo, dedicate, esforzate, trabajá, pero hay otros ámbitos vitales que van a continuar cuando la carrera termine. Vos mencionás que es muy importante esto de tener en cuenta que es una realidad del retiro, que en algún momento va a llegar, pero te pregunto en qué medida el deportista lo tiene que tener, digamos, en claro, o sea, jugar todos los partidos como si fuese el último partido y después me retiro, o tenerlo en consideración, pero como algo que va a pasar más adelante. A ver, muy buena tu pregunta. El duelo tiene una cuestión que es subjetiva, cada uno hace el duelo como puede, ni siquiera como quiere. Hay quienes, con la conciencia de saber que la carrera se le va a terminar, es decir, este puede llegar a ser, o juego este partido como el último, le puede dar un plus motivacional muy fuerte, y jugar como, tener una carrera hasta mejor de lo que esperaba porque entrega todo en esa... Pero no hay que perder nunca de vista que es una realidad. Es decir,
no hay que dejarlo para los últimos años de carrera. Primero porque no sabemos cuándo se termina la carrera. No me voy a poner existencialista ni demasiado bajón para el momento, pero no sabemos cuándo alguna situación X te puede sacar de la cancha. Y eso hace, me parece, muy importante cuando por ahí te llama algún entrenador, me dice, vamos a hablar de motivación. Digo, la principal motivación es, flaco, que estás haciendo lo que querés hacer. Y lo que no hemos llegado a veces al básquet profesional, y nos encanta el básquet, decimos, este loco está jugando donde a mí me encantaría y cuesta entender por qué parece que no le pone ganas. Pero me parece que sí hay que tocarlo desde el principio y de entregar lo máximo posible, sí. Y hasta puede servir de motivación, pero claramente. Y en números, hoy leía y haciendo cuentas también, el 80% de los deportistas quiebra tras el retiro, por ejemplo, por diferentes motivos, y el 60% de los jugadores de NBA dice que hay una ley que en los posteriores 5 años de dejar de jugar también empiezan a tener problemas financieros. Y si la NBA tiene esos problemas que incluso tienen distintos programas para ayudar a los retirados, ¿qué nos queda a nosotros, no? Ni hablar. ¿Sabés qué pasa? Se pone tanto en juego cuando uno practica un deporte que hay un plus de adrenalina y de satisfacción del deseo por jugar, que cuando dejas de jugar, ¿qué haces con toda esa energía? Si no había otra cosa en tu vida, la tenés que poner en algún lugar. Y hay una palabrita que es muy propia del estadounidense, pero es muy propia del deporte, que es la competitividad. ¿Qué haces con el afán de competir? Entonces muchos terminan jugándose todas las ganancias y las ganancias de las ganancias, que es un tema de salud mental grandísimo, que es el tema de la adicción al juego. ¿Por qué? Tantos partidos en el año, tantos años haciendo lo mismo y tanta satisfacción que te da el deporte, que también te da mucho sacrificio, mucha entrega, mucho entrenamiento, pero te da tanto de satisfacción que ¿qué haces con eso? Hay una frase que Oberto la dice en la despedida de Ginóbili, de los fantasmas que lo invaden cada noche. Y yo creo que esos fantasmas que invaden de competencia, ¿no? Demonios, no dice fantasmas, demonios, es esa necesidad del deportista de ¿qué hago con esto que me sobra? Y no tengo dónde ponerlo. Entonces eso es gigantescamente doloroso. ¿Sabes por qué? Porque está adentro. Lo siente. Hay como un cosquilleo, una necesidad hasta química, de adrenalina de gastar. Bien, coordinamos con Gus la palabra de dos jugadores ya retirados, obviamente, que tuvieron decisiones en su momento, al momento de tomar el retiro, por distintos motivos. Primero vamos a escuchar, y le pido a Leo que ya lo vaya preparando, la palabra de nuestro amigo, ya casi un columnista de esta emisora, Juan Pipa Gutiérrez, bien, el medallista olímpico con la Argentina en Beijing 2008, nos entregaba dos respuestas a dos interrogantes que le planteamos. El primero era saber si el básquetbol le dio herramientas a la hora de afrontar su retiro como jugador profesional. Bien, recordemos que Pipa ya hace algunos años que está retirado de la actividad profesional, y esto era lo que nos decía. Hola amigos de Extrapase, ¿cómo les va? Acá Pipa Gutiérrez. Sí, siento que el básquet genera un montón de herramientas para afrontar el retiro. Quizás no están de manera explícita en cursos o algo así, pero sí hay un montón de recursos que se pueden utilizar. El psicólogo está cada vez más familiarizado con el trabajo individual y grupal del básquet, y eso se puede ir trabajando. También hay un montón de ayudas académicas desde la tecnología y desde los convenios de los clubes y de la asociación de jugadores que pueden servir para ir preparando el retiro. Es verdad que yo algunas de esas herramientas no las aproveché a tiempo porque mi retiro se dio de manera precoz y de repente.
Entonces, bueno, quizás yo había proyectado hacer ese uso más adelante. Sí es verdad que el básquet como herramientas me generó un montón de conexiones con gente y con instituciones que a día de hoy son puertas abiertas y oportunidades para mí para trabajar, que supe verlo y aprovecharlo durante mi carrera. Muy bien, esa era la primera pregunta que le trasladamos a Pipa, y la segunda tenía que ver con eso que mencionaba recién Gustavo, que era el duelo. Bien, lo que le preguntábamos era si le costó hacer ese duelo, en caso de que para él, o de acuerdo a su óptica o experiencia personal, hubiera existido ese duelo, y esto era lo que nos decía Pipa. El duelo en un principio no me costó tanto porque yo desde el día 1 me puse a trabajar y tenía nuevos objetivos, nuevos horizontes, y eso como que un poco me ocupó la cabeza. Después, cuando esa tormenta o el polvo se estabiliza y baja, sí es verdad que se empieza a extrañar el juego y el duelo cuesta un poquito más hacerlo, ¿no? También es verdad que yo a día de hoy tengo 36, casi 37 años, y de no ser por mi lesión probablemente estaría jugando, y eso hace que el duelo cueste un poquito más hacerlo, ¿no? Pero en general es algo que se puede trabajar, que se puede preparar y que se puede transitar sin problemas. Obviamente habrá quien los tenga también, ¿no? Y ojalá que el básquet y la gente que tiene a su alrededor pueda asistirlo. Bueno, interesante. Señalaba, siempre que escucho los audios, los escribo alguna cosita, tipo paciente, pero porque en el primero él decía, es algo que está implícito pero que no se hace explícito. Bueno, eso es un tabú, algo que todo el mundo sabe que está, pero no se habla. Hay que hacerlo explícito, hay que hablarlo. Y por otro lado, bueno, en el segundo audio cuenta bien lo de las fases del duelo, ¿no? Al principio no lo sentí, y seguí ligado, y cuando el polvo bajó empezó a doler, y claro, ahora tiene 36 años, ves que estaría jugando tranquilamente si no fuera por una lesión. Marca esto de lo abrupto, ¿no? Del corte. Bien, la segunda persona a la que le consultamos, que en realidad vamos a escuchar un solo audio que contiene ambas respuestas con las mismas preguntas, es alguien que nos sigue, que le mando un beso grande, ha estado también atenta desde el principio del programa, que es Karina Rodríguez, una de las directoras que tiene la Confederación Argentina de Básquetbol. Cari también se retiró desde muy joven, a los 33 años, pero bueno, ella nos va a contar bien por qué también su retiro tiene cierta particularidad, así que la escuchamos y le agradecemos a Karina Rodríguez y esto nos contaba acerca de su retiro. Bueno, realmente yo paré de jugar en el 2002, y en esa época no existían las herramientas por parte de FIBA o de las federaciones como existen hoy. En caso de FIBA, el timeout, que ayuda en esa transición. Yo la programé, cuando paré fue algo que fue pensado y programado. No fue por causa de sentirme vieja, ya tenía 33 años, creo que podría haber jugado 3, 4 años más, pero yo la verdad que paré un sábado y el martes ya estaba trabajando en gestión deportiva, lo que había estudiado. No, en ningún momento dejé de estudiar, era una cosa que me interesaba y no quería ser entrenadora y no quería ser parte de un staff técnico. Bueno, entonces el martes, después del fin de semana, ya estaba trabajando en el Ministerio de Deportes de Brasil, en la gestión Lula, entonces ya era algo que me había preparado. Entonces no fue traumático y no hubo un duelo. Realmente desde ese día nunca más volví a jugar, ni en Maxi, ni en nada, porque creo que mi mente bloqueó eso, o sea, no quería volver. Hasta en casa con el tiempo fui cambiando un poco la exposición de los trofeos, de medallas, no que las fui guardando, pero viste, fui cambiando, hubo una transición en más libros de administración deportiva, notebooks, gestión, entonces lo único que me refiere a esa época cuando jugadora, cuando he visto un equipo de gimnasia de la selección
o visto una remera más deportiva, pero realmente hoy no practico básquet, solo gimnasio, pesas o aeróbico, pero no hubo un duelo. Sí hubo un ciclo que se cerró, yo creo que lo cerré muy bien, y repito, lo que me ayudó mucho, que no tuve mucho tiempo para pensar. Jugué el sábado y ya tenía un cargo el martes, entonces eso fue muy correcto y me ayudó mucho, ¿no? Pero bueno, cada uno que lo siente, pero las herramientas yo creo que pasan, hoy están un poco más fáciles porque podés ser árbitra, dirigente, jugadora, entrenadora, parte de un staff, psicóloga, que nutricionista, entonces pienso que es más fácil. Pero bueno, esa es mi realidad y como yo la llevé. Muy bien, ahí pasaba la voz de Karina Rodríguez, que tuvo también un retiro tempranero para lo que es la, entre comillas, vida útil, bien, de un basquetbolista profesional, pero que prácticamente no lo sintió porque a las 48 horas estaba trabajando. Sí, pero se preparó siempre, porque se fue a trabajar de lo que había estudiado. Es decir, a la dedicación exclusiva, me gusta jugar mucho con esta palabra, la dedicación exclusiva del deportista a la práctica del deporte, para ella no le fue excluyente. Fue una excelente jugadora, dedicada muchísimo, pero no excluyó todas las otras vetas de su personalidad. Y eso es esencial. Esto es lo que marcábamos con Ivo recién, ¿no? Si desde el inicio de la carrera hay una fuerte dedicación al deporte, al básquet, pero también se abren otros espacios, el retiro duele muchísimo menos. ¿Por qué? Porque lo único que haces es como un cambio de trabajo. Es un cambio a un trabajo que vos te preparaste para hacerlo. No es que me quedé sin hacer nada y amo el básquet, es lo único que sé hacer, no sé qué hacer otra cosa y no tengo que hacer, porque no me preparé. Creo que esto es muy importante. Tener como diversos centros de interés para poder que, bueno, si se agota uno, y la práctica deportiva profesional lamentablemente se agota antes que otras prácticas, tener como un lugar donde decir, bueno, tengo un lugar donde me puedo sentir bien, cómodo, me estoy preparando y demás. No sé si tiene Ivo o Nacho alguna pregunta que seguramente yo voy a preguntar previo, les voy a ganar de mano. Digo, entiendo que has tenido la chance de conversar o de tener como pacientes a jugadores ya retirados. ¿Qué es lo que más suele angustiar a un jugador retirado? No solamente de básquetbol, de cualquier deporte profesional, de acuerdo a tu experiencia, Gus. El vacío que provoca un montón de tiempo que llenaba el deporte y ahora no lo llena. Digo, empieza como a sobrar tiempo a la vida. Y esto de, por ejemplo, los viajes, que cansa un montón, viaja, juega, llega, descansa, esa rutina se pierde y si nunca se hizo otra cosa, ese vacío se hace muy difícil de llenar. Y por ahí llegan al consultorio y uno intenta cuestionar ese vacío, bueno, ¿qué vas a hacer con esto? Y bueno, aparece una salida que los psicólogos llamamos salida maníaca, tiro todo, me voy al casino, me dedico a jugar, y es negar. Entonces hay que sostener mucho eso y empezar a vincular otros ámbitos de interés. Bueno, pero ¿qué te gustaba? ¿Para qué sos capaz? ¿Hiciste algún curso alguna vez de algo? Empezar como a ver cómo ese desierto con el que se encuentran se habita de alguna manera positiva para la persona, para que no hunda en un vacío de sentido, ¿no? O una falta de deseo. Y bueno, ahí puede hasta caer en una depresión, o encubrirla con estas otras cosas que decía Nacho, ¿no? Y la otra cuestión son las penurias económicas. Por ahí he tenido, por ahí de otro deporte a nivel regional, que por ahí, viste, empieza a escasear el dinero, porque bueno, era una entrada al deporte económica grande, y
y no hay, y bueno, el nivel de vida empieza a bajar y hay que como reinventarse, que suele ser también muy duro. Recién uno de los términos que utilizó Karina cuando contaba su experiencia, habló de bloqueo. ¿Cómo se maneja eso cuando se supone que el deportista dedicó su vida entera a un deporte particular y una vez retirado cae en ese bloqueo donde no ve siquiera un partido, no puede jugar nunca más? ¿Cómo se maneja eso? Bien, ahí, a ver, yo no creo que Karina, la voy a contradecir, pero no estando al aire, pero yo no creo que lo tenga bloqueado al básquet, porque sigue muy ligada al básquet. Lo que sí tiene bloqueado es aquello que sentía cuando jugaba. Quizás porque no quiere exponer a la angustia de, yo me sentía de determinada manera tan plena, tan feliz, que a lo mejor en la gestión se siente plena y feliz, pero no quiere caer en lo que Freud llama duelo patológico, que tiene que ver con la melancolía y la nostalgia. Los argentinos somos muy tendientes a la nostalgia, estamos mal y ponemos una música para estar peor. Es como que nos encanta eso y por eso hay tantos psicólogos trabajando y ninguno nos estamos muriendo de hambre. Pero me parece que esto de poder, yo no sé si utilizó esa palabra, pero a lo mejor en vez de bloquear lo logró como, bueno, aislar, decir, bueno, esto fue una parte de mi vida, lo cierro, porque ella lo planeó al retiro. Yo creo que ahí está la clave de lo bien que lo fue resolviendo, ¿no? Poder como cerrarlo. Bueno, y puede haber gente que lo pueda cerrar, pero bien. Cuando es no quiero ni ver nada de básquet, ni pisar nada, ahí ya es una negación. Es la primera fase del duelo y es patológico. A la larga esto se te cae encima. Y también en lo que es educación, el mismo Pipa decía que el basquetbolista que no estudia algo está perdiendo el tiempo. ¿Cómo se trabaja esa búsqueda de algo que te guste, si sirve esa orientación vocacional, los test? ¿Cómo trabajás vos? Y bueno, ¿qué le recomendás, obvio, al resto? Mira, en primer lugar, hay un estudio que se llama la teoría de la T, que dice que hay que profundizar en una cosa, por ejemplo, juego al básquet, soy basquetbolista, pero hay que tener en la superficie varios puntos de interés. Entonces vos vas desarrollándote en otros ámbitos en la medida que te dedicás muy bien a lo tuyo. Esto rompe un poco la lógica de tenés que vivir para y por el básquet. Y eso apunta a lo que podemos pensar en una orientación vocacional. Me lleva a alguna discusión con algún entrenador o algún formador que le quiere quemar la cabeza al chico que viva 100% del básquet, y el chico tiene que estudiar. Por ahí, bueno, el otro día escuchaba a Sergio Hernández hablar de la cuestión de los viajes de la Liga de Desarrollo que conspiran contra el estudio del chico. Es decir, que hay que buscar un equilibrio entre la práctica y la búsqueda de la perfección en el deporte, la excelencia, pero hay que buscar otros ámbitos. Y los test sirven, pero sirven si hay acompañado con un proceso psicológico, educativo, de orientación. Porque si no, todas las mujeres hemos hecho alguna vez un test vocacional por internet, te da lo que te quiere dar. Es decir, vos pones las cositas y te va a dar lo que vos ya sabías. Por lo tanto, eso carece de valor. Pero sí un acompañamiento y sobre todo en la formación, educando en que hay muchísimas posibilidades para explorar, para conocer. Y hay una cosa que el deporte da por sí mismo, que Pipa lo dice, que además de relaciones y contactos, te da trabajo de equipo y te da algo que pocos en otros espacios yo no lo encuentro, ni en la escuela, yo camino a escuelas mucho, que es la posibilidad de hacer de tu vida un orden determinado para ir en lo que vos querés. Decir, bueno, me acuesto temprano porque tengo que jugar, me entreno, me cuido con tal comida. Todo eso es un plus que el deportista tiene, además del saber trabajar en equipo, que quien no hace deporte se lo pierde. Bien, Gus. Un lujo, como siempre, y ya tecnológico 100%, así que estamos. voz e imagen.
Acá dependemos de que si llueve o algo en la aldea se complica la conexión, pero bueno, hoy salió todo. Pero hoy salió por demás bien, así que no hay que tener miedo. Bueno, abrazo grande y gracias. Nos veremos el próximo mes. A ustedes. Con otro tema. Nos vemos el próximo mes. Dale. Nos vemos nosotros también, porque ya se nos ha terminado este Extra Pase de hoy número 87. Nos veremos el próximo miércoles. Adiós, Barbanás. Adiós, Miranda. Adiós. A emponcharse, por favor. Leo Margo en todos los controles habidos y por haber. Mi nombre es John Starks, que ha venido ya por segunda vez. Y nos veremos el próximo miércoles de las 7 de la tarde con un nuevo episodio de Extra Pase, número 88. Aquí por Uno contra Uno Web Radio. Buena semana para todos, buen descanso, por fin de largo, y quédense en casa, por supuesto. Chau, chau.